Bien amigos, 10 de la noche ya con 6 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos viernes 12 de enero, fin de semana. Hoy estaremos con información importante, sobre todo relacionado a la participación de los Chancas en su debut en la Liga 1. También estaremos tocando con amplitud el tema del estadio. Y a propósito, hemos pasado hace 15 minutos y están trabajando con la iluminación que tiene en algunas torres del Estadio Los Chancas. Están en la plataforma, están preocupados. En horas de la tarde también fuimos a ver, seguían soldando, seguían preparando y les queda poco tiempo. Están luchando contra el tiempo, deben trabajar hasta muy tarde y mañana toda la mañana, porque recordemos que la comisión que vendrá a ver el tema del estadio y del VAR debe estar llegando más o menos al mediodía. Estos señores vienen de Lima vía Ayacucho. El primer vuelo, si no me equivoco, llega cerca de las 6, 7 de la mañana y luego estarán viajando a Andahuaylas y posiblemente sea después del mediodía, 1, 2 de la tarde, dependiendo a qué hora llegan estas personas. Parece que después de la inspección, que más o menos durará 2 horas, como dijo el alcalde el día de ayer, estarán viajando a otra ciudad, porque ellos tienen que seguir evaluando escenarios. De la primera fecha de la Liga 1, hay 2 estadios que están por confirmar. El partido de UTC, que juega de local, recordemos, en esta primera fecha frente a Deportivo Garcilaso, todavía no tiene un estadio. Y el partido de los Chancas frente a Unión Comercio, que tampoco se sabe dónde va a jugar. Esperemos que sea en el estadio de los Chancas, pero todo pasa por la evaluación y la revisión que mañana tendrá el estadio de los Chancas. Repetimos, están trabajando. Seguramente las personas que viven en la parte alta, en la parte posterior del colegio Juan Espinosa Medrano, y también los que viven por Pochjota deben estar viendo las luces prendidas. Están trabajando todas las personas en el sector occidente, donde van a estar las torres de las plataformas. También se está ya preparando la torre que va a partir de la tribuna de occidente, al costado de las cabinas, exactamente el punto central, con las nuevas dimensiones que tiene el Estadio de los Chancas, el campo de juego. Se está armando ya la estructura metálica, que es de menor altura, porque tiene que ser a la misma altura de los otros o de las otras plataformas, que son 12 metros. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André, con los primeros comentarios. Buenas noches. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 conectados ya. Recuerden que nos ayuda mucho que le den like, que compartan esta transmisión y que se suscriban a nuestros canales de Facebook y YouTube. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Juan Flores nos dice: hola, buenas noches, ¿cómo va el estadio? Ever Castro dice: ya estoy acá. John Jopa: buenas noches, señor Milciades y André. ¿Cuál será nuestro 11, por favor? Melquiades Jopa Molina: yo soy el segundo. Amílcar Palomino también dice: soy el segundo. Pacífico Chanca: soy el tercero. José Luis Quispe: soy el cuarto. Richard Arena: soy el quinto. Nos dice Ever Castro. Nos dice: saludos, doctor Milciades y André. ¿Qué novedades de las benditas plataformas? No hay nada en el estadio. Una pena por lo que dijo el alcalde anoche y contento por los partidos que tendrán los Chancas con equipos extranjeros. Amílcar Palomino Mendoza: buenas noches, profe. El mejor programa de Apurímac. Vamos, Chancas, tenemos 4 partidos amistosos. Richard Gracias. Guille: Andrés, señor Milciades, saludos. Antes de dormir escucho su programa, que es muy chévere, con las novedades y el buen trabajo que ustedes hacen a seguir adelante. Por favor, saludos para mi hijo. A ver, se me perdió. Ahí lo encuentro. Para su hijo, Jeffrey Guillén, que hoy día está de cumpleaños. Dice un saludo para Jeffrey Guillén, que está de cumpleaños. Un saludo para Jeffrey Guillén. Tengo conocimiento que es familia de Baltasar, creo que es su sobrino, el que nos está escribiendo. Richard Guillén nos escribe. Richard Guillén es familia de nuestro amigo y hermano Baltasar Guillén, que lamentablemente falleció el año 2000. Julio César nos dice: doctor, yo me ofrecí a hacer una torre con mi personal, mis herramientas, pero nadie me dio respuesta. Yo una torre la sacaba en un día con 2 soldadores más ayudante, lo iba a hacer gratis, dice el señor Julio César. Sí, ese tema no lo podemos ver nosotros, lo ve el municipio, seguramente tiene sus proveedores. Es una situación que están trabajando full. Sabíamos que era difícil, pero ellos parece que calcularon mal y se confiaron en que la evaluación iba a ser el día lunes, como fue la solicitud de la dirigencia de los Chancas, pero respondió indicando que va a ser el sábado, mañana, más o menos al mediodía, y están trabajando posiblemente toda la noche para terminar mañana en horas de la mañana. Mañana también estaremos atentos para ver si 9, 10 de la mañana cómo va. Hemos visto los camerinos que también están listos, pero están limpiando. Ya están en la última fase, están ya en la limpieza final. Eso no demora mucho, tanto de los visitantes como de los locales.
También faltaría el tema del túnel que debe ingresar de los camerinos que van a estar en el Coliseo Nación Chanca. Ya no van a estar los camerinos debajo de la tribuna de Oriente. Van a ser los dos debajo del Coliseo Nación Chanca. Ya está listo, han hecho un buen trabajo. Están ya en plena limpieza, ya tratando de dejar en mejores condiciones para el día de mañana. Y también ya están instaladas las duchas calientes en cada uno de las duchas respectivas. Los containers también están los 3, pero están en el sector posterior al arco sur. Esos containers seguramente mañana, una vez que terminen las torres de estructura metálica, van a acomodarse al costado, porque una de los containers es exclusivamente para el VAR, donde van a estar los árbitros que están especializados viendo todas las repeticiones en varios monitores y que estará también en contacto con el monitor que estará a nivel de cancha, donde el árbitro, cuando hay algunas jugadas que no determina con claridad el VAR, tiene que ir a ver y tomar una decisión. Y todo eso se está avanzando. Ya quedan pocas horas, tendrán que trabajar toda la noche, ya son 10:12, y de acá, de nuestro punto de transmisión, vemos que las luces están prendidas. Vamos a ver de acá un rato si es que siguen trabajando o... Si ayer han trabajado toda la noche. También han trabajado. Toda la noche estaba prendida las luces. Han estado trabajando. Parece que el tema de la soldadura es lo que está demorando, porque tienen que soldar cada punto de la estructura metálica. En la mañana hemos visto que recién estaban vaciando la columna del sector norte, mientras que en el sector sur ya estaban las columnas armadas, incluso ya estaban con los pernos donde va a posarse la torre respectiva, y recién hoy han estado trabajando también en las bases para la tercera torre, que será en la parte central, en la tribuna de Occidente. También están trabajando y nos indican que esas torres ya está armada en el taller del proveedor, que solo queda llevarlo al estadio y poder asegurar en ese sector. Así que estamos contra el tiempo y mañana veremos si alcanzan. Pero si los comisionados que vienen de parte de la Federación y del VAR ven que están trabajando, que todo ya está, digamos, en orden, no creo que puedan indicar que no se va a cumplir. Hay todavía un cierto margen. Si todo ya está avanzado, ya está, digamos, terminando los reajustes necesarios, de repente podría faltar el techado de las torres o algunos detalles, ya podría darse por aprobado. Pero estaremos atentos. Y lo que sí se ha confirmado hoy son los amistosos del equipo de los Chancas. Recordemos que el domingo jugará en Cusco frente a Cienciano, partido ya súper confirmado hace ya varios días. Incluso ya se están vendiendo entradas. Hay mucha expectativa en Cusco, sobre todo con los hinchas de Cienciano, para ver a su equipo. También los andahuaylinos que están en Cusco, algunos que viajarán de Andahuaylas, de Abancay y de otros lugares, se están organizando. Parece que van a estar en el sector oriente, en una zona del sector oriente. Estará la barra del equipo de los Chancas, que a propósito hoy ya debe estar viajando. Tenían que viajar entre 9 y 10 de la noche. Deben estar ya posiblemente ya en ruta rumbo a Cusco. Viajan todos los jugadores viajan, porque el equipo también tiene el martes un partido a puerta cerrada en Oropesa, que está muy cerca a Cusco, camino hacia Sicuani, donde se va a jugar frente al equipo de Cusco Justo Club. Esos son los dos partidos del domingo y del próximo martes. Y la próxima semana, exactamente como hoy, viernes 19, se ha confirmado el partido en el Estadio Los Chancas, partido de presentación del equipo, a las 3:30 frente al equipo Real Santa Cruz de Bolivia. Real Santa Cruz será rival el día viernes 19 y el martes 23 habrá otro partido con el equipo de Always Ready, que también es de Bolivia, que el 20 jugará en Cusco. Ellos se quedan y luego estarán viajando a Andahuaylas para jugar estos dos partidos. Creo que es importante que el equipo de los Chancas, antes de su debut, que será el próximo lunes 29 frente a Unión Comercio, juegue 4 partidos, 2 en Cusco y 2 en Andahuaylas. Con eso creo que el profesor Juan Carlos Bacelar ya tendrá una idea clara, una idea real de lo que pueden rendir los jugadores y cuál sería el equipo titular para la primera fecha. El domingo probará un equipo, va a haber muchos cambios para darle oportunidad a todos, va a ver cómo se van desenvolviendo en el tema de la altura, cómo se van compenetrando con sus compañeros. Luego el día martes, y cuando se presenten Andahuaylas, ya veremos el posible equipo que estará en la primera fecha. Vamos con más comentarios y continuaremos con más información relacionada a los Chancas. También hablaremos de las camisetas. Edgar Gutiérrez nos dice: profe, felicidades, buenas noches. Y André, excelente programa, es puro deportes. Juan Carlos Quintana nos dice: ¿saben si el precio de las entradas será igual a los de la Liga 2 o cómo será?
En el tema de los amistosos todavía no se sabe, posiblemente se mantenga, sugerimos que sea entre 30, máximo 40 soles, y en los partidos oficiales por el tema del charter creo que debía ser en mi opinión 50, pero eso lo determina la dirigencia, viendo también cuál será la respuesta del público. Mucha gente está muy entusiasmada, muchos quieren comprar las camisetas, han venido a la farmacia Cristo Rey buscando las camisetas, lamentablemente las camisetas se han agotado. El día de ayer, después de la presentación, fueron muy pocas los que trajeron y hemos visto las colas, se terminó y ellos no pensaban que iba a haber tanto entusiasmo, tantas ganas de tener la camiseta oficial. Muchos han estado esperando que se lance esta camiseta y nos han indicado de que de acá a 15 días sí habrá un stock suficiente. Pero para estos próximos días van a ver cómo pueden mandar acá a Andahuaylas las camisetas, por lo menos las que tengan en stock, porque en Cusco también se va a vender el día domingo. En Cusco, en la misma tienda de New Athletic, donde también venderán las camisetas de Cienciano, va a haber camisetas de los Chancas. Y repetimos, de acá a 15 días sí habrá un stock suficiente, tanto de la camiseta principal y la camiseta alterna, que nos indican que es de color blanco. Esa información sí no se ha filtrado, nadie ha publicado, y eso creo que será una cierta novedad cuando se conozca. Vamos con los comentarios. Julio Béjar nos dice buenas noches, Melciades y André, esperando que la pretemporada sea óptima porque es la base para el campeonato. Se trata de amalgamar el equipo base, estamos sobre el tiempo porque este año debemos tener como meta mantenernos en la Liga 1 y al próximo año clasificar a un campeonato internacional como la Sudamericana. Es mi forma de verlo, dice. Vamos Chancas, dice. Un saludo Julio para el Béjar. profesor Julio. Edison Maucalle, como siempre la municipalidad haciendo los trabajos a paso de tortuga, esperamos que no nos pase factura. También Efraín Rojas nos dice buenas noches, la cuestión es mantenernos en la media tabla para arriba, sí se puede. Wilson Truyenque, saludos y felicitaciones por su transmisión, los saludo desde Torino, Italia. Un Saludo fuerte para abrazo ti, para Willy Truyenque. Italia. Ya sabemos que en Italia hay muchísimos andavalinos y sobre todo de Talavera. Bastantes amigos allá que están haciendo patria, haciendo historia en Italia. Ever Castro, partidazo entre los Chancas y los Incas, ganamos 3-2, dice el domingo. Edwin Quispe, están abordando hace unos minutos el equipo... Para viajar seguramente están acá, se subiendo al está bus. abordando al bus, nos dice el equipo de los Chancas. Sí, deberían Sí, está estar ya por partir viajando, eso. ¿no? Un saludo para todos si nos escuchan. Pedro Chipana, saludos doctor Melciades y André. Es una pena que a última hora se tenga que realizar las observaciones. Saludos desde Florida, dice. Desde Un saludo Delray para Beach. Estados Unidos. Pedro Chipana nos saluda desde Florida, Estados Unidos. Jonathan Lagos, saludos desde Cusco. Aquí en Cusco las camisetas costarán igual. A ver quién es aquí en Cusco para ir a ver el domingo el partido. Víctor Quispe, profe, buenas noches. ¿Y qué se sabe del estadio? Y Dinoes nos dice saludos, profe, buen programa. ¿Dónde se puede comprar la camiseta en Abancay? Pregunta. Sí, las camisetas se van a vender seguramente en los próximos días, una vez que se haga el stock suficiente. Parece que no han fabricado la cantidad que la gente quiere. El mismo representante que conversé en horas de la tarde me dijo que no pensaban que iba a haber tanta demanda de las camisetas y están volviendo a fabricar, a confeccionar exactamente, y eso no es tan fácil. Tiene su proceso y ya en 15 días sí deben estar muy bien estoqueados y van a tratar de alcanzar antes de que el equipo debute el 29. Es decir, antes del 29 deben estar llegando las camisetas ya en muy buena cantidad para que todos los hinchas puedan tener. Sería importante, histórico. Imagínense que el Estadio de los Chancas ese día esté con un 80-90% de camisetas de los Chancas en el estadio, como sucede cuando juega Alianza Universitario Cristal en su estadio cuando solo se permite barras locales. Eso sería histórico, estaría en los videos y también en las fotografías. Antes de continuar, queremos agradecer como siempre a nuestros auspiciadores exclusivos de Frecuencia Deportiva. Gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Además, Farmacia Cristo Rey es la farmacia más antigua de la provincia de Andahuaylas en funcionamiento. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi y televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983-668864. También comunicamos a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en Cusco, en Abancay y en otros lugares, cuando vengan a Andahuaylas a ver los partidos, hospedarse en la Mansión Casa Hotel, que estamos a 50 metros del estadio. Ya no pierden tiempo,
ya van directamente al estadio de la mansión Casa Hotel 50 metros. También no se olviden, agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Y por último, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes 980 70 1330. Repetimos, 980 70 1330. Vamos con más comentarios para ya ir comentando sobre estos partidos que le vienen a los Chancas, que serán 4 partidos antes del debut del próximo lunes 29. David Pastor Hassani nos dice: doctor, buenas noches. Vi que solo hay una torre puesta en el estadio. José Luis Rodríguez: hola, buenas noches. En el estadio los Chancas siguen trabajando. ¿Se podrá jugar en Andahuaylas? Las preguntas. Salvador Quintana: saludos, Frecuencia Deportiva, esperando que todas las observaciones se superen. Un saludo para Salvatore. Así es. Pedro Chipana nos dice: saludo, doctor Milciades. Y André, es una pena que en la última hora se tenga que realizar las observaciones. Jonathan Lago, ya lo leí. Víctor Quispe, profe, buenas noches. ¿Y qué se sabe del estadio? Ronald Soto nos dice: Always Ready vale 11.09 millones de euros frente a los Chancas, que vale 5.6 según Transfer Market. Será un termómetro este amistoso. Recordemos que estos amistosos, los equipos no suelen poner el equipo titular. Y lo mismo va a pasar con Chancas. Chancas o este tipo de partidos van a ser claves para que el profesor pueda probar jugadores, pueda sacarse dudas. Principalmente eso. No esperemos que Chancas juegue con su equipo titular estos amistosos. Y que no hayan cambios, ¿no? Probablemente arranque con varios suplentes, los vaya moviendo, o que solamente algunos jugadores jueguen un tiempo. Eso va a pasar mucho. Edwin Pedraza: buen programa, doctor, felicitaciones y muchos éxitos, saludos. Exaltación, Ricra Exaltación Mendoza nos dice: saludos para la familia Mendoza Ricra en Andahuaylas desde Lima. Julio César: profe, ¿por qué nos pisas a los Chancas con la mansión? No, las tarifas de los Chancas son altísimas, ¿no? Son para empresas grandes. En dólares. Sí, Marcelo Damiano, empresa saludos. De carácter nacional. Claro, Marcelo Damiano dice: saludos desde Ayacucho, buen programa. John Jopa: ¿cuál sería el 11? Nos dice, para enfrentar a Cusco. Y nos pregunta si es que el partido de Chancas con Cusco FC a puerta cerrada se va a dar. Chancas con Cusco FC sí, ya está confirmado. Ya todos los medios en Cusco están hablando de ese partido porque le conviene a ambos equipos. Y como el equipo de los Chancas está en Cusco, los dirigentes de Cusco Fútbol Club se pusieron atentos, alertas, y ya conversaron y se pusieron de acuerdo. El martes a puerta cerrada en Oropesa. Y eso nos parece también positivo. Inmediatamente después de ese partido el equipo debe estar regresando. Hablando ya de los resultados de un partido amistoso, son muy relativos. El resultado no importa tanto. Lo que importa es el funcionamiento del nuevo equipo. Y el director técnico, en este caso Juan Carlos Basalar, va a ir probando, va a ir rotando a los jugadores, cada uno en su lugar. Y va a ver viendo cuál funciona mejor. Y 4 partidos me parece muy bien. 4 partidos antes de una competencia que va a ser muy complicada, con viajes y equipos con mucha historia, jugadores con mucho trayecto en el fútbol, jugadores con mucho recorrido. Va a ser importante estos partidos amistosos. Lo que sí preocupa es de que el equipo tiene muy pocos días trabajando. Recordemos que empezó el 2. El 2 de enero comenzaron a trabajar hace 10 días y jugarán su primer partido después de 12 días, el día domingo. Y, como es lógico, cuando hay una pretemporada, los músculos todavía no están, digamos, adaptados para el juego competitivo, están un poco duros, tienen que ir soltándose con los próximos partidos. El equipo, repetimos, debe estar ya viajando en este momento para llegar en horas de la mañana, porque el viaje más o menos son entre 7 y 8 horas, dependiendo si es un bus grande, más o menos son 8 horas, si es un bus pequeño, es un poco más rápido, pero la intención también es de que los jugadores puedan viajar descansando en horas de la noche, aunque es difícil, pero tratar de no perjudicarse mucho con el viaje. Mañana, llegar en horas de la mañana, seguramente tomarán sus alimentos, el desayuno, descansarán algo, y en la tarde harán algún reconocimiento, algún trabajo de soltura, porque el partido del domingo es en la noche. Se está hablando que la ceremonia de presentación del equipo cinciano comenzará a las 5:30 de la tarde en el Estadio Garcilaso. Y esto veremos a través de la Liga 1 Max, que tiene los derechos de transmisión para este compromiso. Y eso va a ser importante para poder ver todos los detalles y como ya hemos comentado también, los hinchas de los Chancas, que no solo son andahuaylinos,
también pueden ser de Apurímac, incluso en Cusco, aquellos que no son hinchas de Cienciano, que pueden ser de Garcilaso o de Cusco Fútbol Club, también van a apoyar a los Chancas. Eso es lo que nos comentan y veremos qué sucede el día domingo. Y los partidos que se jugarán en Andahuaylas será el 19, que es el próximo viernes. Falta una semana para el partido entre los Chancas frente a Real Santa Cruz, 3:30, y el martes 23, después de 4 días, con el equipo que jugará el sábado con Cienciano, el Always Ready, 3:30 de la tarde. Importante estos partidos, donde Juan Carlos Basalar ya, después de estos 4 partidos, verá quiénes son los titulares. Esperemos que los jugadores no se puedan lesionar, porque siempre en un partido de fútbol, como es un partido de choque, de contacto, podría haber algunas lesiones, pero tendrán que jugar con calma. Ambos equipos siempre en este tipo de partidos se conversa con el director técnico, con los propios jugadores, que es un partido amistoso, que se cuiden porque podría ser contraproducente. Volviendo a lo que es el estadio, siendo ya las 10 de la noche con 27 minutos, nosotros hemos estado desde que se dio las observaciones en noviembre, después de que el equipo alcanzó la clasificación a la Liga 1, se dio las observaciones, pero el municipio se demoraba en poder empezar a actuar. Han estado, comprendemos también posiblemente por el tema del presupuesto que tiene que ser aprobado, tiene un proceso, un procedimiento, un protocolo respectivo, y parece que esto recién salió. Además, se juntó con las fiestas de fin de año, con los feriados de Navidad, los feriados de Año Nuevo, y después del Año Nuevo recién han empezado a trabajar con fuerza, y parece que no calcularon el tema de las plataformas, que iba a tomar mucho tiempo, porque el tema de los camerinos, el cambio de los asientos de la banca de suplentes, la instalación del agua caliente, otros detalles, pintar, limpiar, no era tan complicado. También el tema de los containers que ya llegó, eso ya no hay ningún problema, solo falta ubicarlos en el lugar donde van a estar al costado de la torre, y ya deben estar también tomando precauciones el amueblamiento de estos containers, de estos ambientes prefabricados, donde debe tener también la iluminación, los asientos, las mesas, viendo para qué se está usando. Uno va a ser para el tema del bar, para los equipos. Siempre cuando vemos una transmisión por la televisión vemos que enfocan donde están en el bar 4 o 5 personas viendo sus monitores. Ese va a ser uno de los containers. El otro es para los primeros auxilios, para cualquier emergencia, cualquier situación de alguna lesión que necesita atención médica. En ese lugar va a estar también implementado. Y el otro va a ser, el otro container debe ser para el tema del control antidoping, que debe estar cerca al estadio, porque los jugadores termina el partido y se hace un sorteo previo, pero el control antidoping por ahora no se va a dar en todos los partidos, es cuando la federación designe o indique. Entonces se hace un sorteo de los 18 jugadores, tanto titulares como suplentes, y por sorteo 2 de cada equipo van a dejar su muestra, que es en la orina. Y se sacan la orina y luego ya se encargan en los laboratorios respectivos dar el resultado. Así que están contra el tiempo, no sabemos si alcanzarán. Ya nos indica uno de los comentaristas o uno de los seguidores de nosotros que hay una torre izada. Creo que es un avance. Faltan dos. Ahí vamos a poner unas fotos en un rato de la torre que ya está armada, en pie, ya está armada por una grúa. Sí, eso es una. Van a ser 2 grandes, que son de 12 metros, tanto en la zona sur como norte, y otra pequeña que va a estar encima de la tribuna de Occidente, al costado de las cabinas de transmisión. Ya están haciendo las bases para poder colocar, que se debe tener menos metros, no sabemos cuánto, será unos 5 metros o más. Y también falta, después de izar estas torres, tienen que ponerle las tablas respectivas para que tenga la estabilidad del caso, y el techo. Tienen que estar techadas porque puede haber lluvia, el tema del sol, el tema del viento, etcétera, y creo que van a llegar. Si trabajan toda la noche, son las 10:30, si trabajan hasta las 4 o 5 de la mañana, avanzarán, y mañana tendrán que concluir. Estas personas tendrán que turnarse, de repente descansar algo, y terminar. Posiblemente el municipio, en el momento de hacer el contrato, a estas empresas, a estos proveedores les han indicado que deben terminar para tal fecha, y tienen que hacerlo porque así es, para que pueda superar esta inspección que será el día de mañana. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva. Así es, Marcelo Damiano, lo leo otra vez, saludos desde Ayacucho, nos dice buen programa. Rodolfo Ascue, Always Ready es un buen equipo, jugará la Libertadores y juega de local a más de 4.000 metros de altura. Veremos realmente la capacidad de los Chancas. Dionisio Rivas, saludos para la Furia Chanca, la barra oficial
de los Chancas. John Jopa nos dice, André, por favor, mándenle un saludo a mi hijo Dominic John Jopa. Un saludo para Dominic John Jopa. Dominic. Así es. Alberto Montaño dice, habrá una seguidilla importante de partidos. Estos partidos amistosos no van a ser tan intensos, claramente, y no necesariamente van a jugar todos los titulares. Pero está bien que se jueguen estos partidos antes del inicio del campeonato para que tengan un poquito de fútbol. Porque no es lo mismo entrenar a jugar un partido a 90 minutos. Reinaldo Cotarma, lo que preocupa es que no hay sponsor, aparte de Cerveza Purimeña y New Athletic. Esperemos. A veces es un poco difícil cerrar rápido, sobre todo cuando eres un equipo que recién asciende a Liga 1, pero seguramente a lo largo del campeonato van a ir llegando sponsors. Julio Béjar, creo que es pertinente reconocer la entrega y dedicación de las autoridades ediles por el trabajo que están realizando en el mejoramiento del estadio. Tenemos un escenario totalmente diferente y muy hermoso. El fútbol es pasión de multitudes. En este momento todo debe sumar. Rodri Torres, profe, buenas noches. Todo bien en lo deportivo, pero ¿por qué no tocas el tema de infraestructura y divisiones menores? Sería bueno que lo entrevistes a los dirigentes de Chancas para que nos puedan contar un poco por qué Binacional y Ayacucho quieren mejor futuro, dice. Entonces sí, eso es clave, pero es que ahora es ser un poco exigente quizás con la dirigencia, con la municipalidad, ver esos temas. O sea, ahora la prioridad, por lo menos en estas semanas, es que se juegue en Andahuaylas. Ese es el objetivo en este momento, el estadio que esté habilitado y luego el tema del aeropuerto. El día de ayer, el alcalde, cuando lo entrevistamos, no hemos podido pasar ayer por falta de tiempo, también dijo que ya los equipos para los vuelos comerciales, que serían aviones medianos, ya estaría ya por terminarse de repente en marzo, dijo, porque ya faltarían muy pocos equipos de aeronavegación para que puedan llegar aviones medianos o pequeños. Los aviones grandes todavía no, ese es un tema de ampliación del aeropuerto que más o menos mínimo necesita 500 metros. También nos indicó, si hay tiempo de repente lo pasamos, o si no ya el lunes, donde nos indica que la comunidad de Huancabamba ya está dispuesta, ya están por convocar a esa reunión famosa de la comunidad, donde debe ser aprobada la decisión por 2/3 de votación. Y también en el caso de Winchos, no tenemos información cuál será la posición de los directivos y sobre todo de la Asamblea General, que es la mayoría que debe tener la aprobación, repetimos, 2/3. No sabemos cuántos serán los empadronados en cada comunidad para que de una vez por todas se pueda definir ese tema. Vamos con más comentarios. Así es. A ver. Edwin Quispe Chipana nos dice: profesor, yo creo que los auspiciadores no apuestan por nuestro equipo los Chancas porque no tenemos buenas contrataciones de jugadores de primer nivel. Me parece, eso es lo que opina, ¿no? Edwin Quispe. Ese es un factor, pero principalmente que es un equipo nuevo, ¿no? Es un equipo nuevo, es un equipo que está yendo por primera vez a negociar sponsors al mercado. En cambio, equipos como ADT, equipos como Unión Comercio, que ya tienen 2-3 años en primera división, para ellos es mucho más fácil quizás solamente renovar un contrato, ya conocen el mercado, etcétera. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Son muchas cosas. El subir a primera, así como es una felicidad enorme, también viene con muchos cambios, mucha responsabilidad y también muchos aprendizajes para la dirigencia. Hay muchas cosas que se están aprendiendo en el camino. Con que hagamos un buen torneo este año, con que nos mantengamos en primera, con que juguemos en Andahuaylas, con que se concrete jugar en Andahuaylas, yo creo que es un buen paso. El segundo año, esperemos que estemos varios años en primera, ¿no? Obviamente. El segundo año ya podemos exigir muchas más cosas. Todo depende cómo nos vaya este año y también sobre la expectativa que cree el equipo. Si el equipo de los Chancas, por decir, juega en Lima o en el Callao con Boys y hay una muy buena asistencia de público a purimeño andahualino alentando y asistiendo al estadio, los empresarios van a ver que sí tiene su arraigo, tiene su hinchada este equipo. Y cuando jueguen Andahuaylas definitivamente el estadio va a estar con muchos hinchas y también van a ver ese tema. Lo bueno de que el campeonato de la Liga 1 se transmite por televisión y las marcas tendrán mayor exposición, no solo por el tema de la televisión, las fotografías en redes sociales, que es lo que se masifica a nivel mundial, también en las revistas, en los canales de televisión también aparecerá su marca respectiva y los costos. También la dirigencia posiblemente no sabía cuánto cobrar, porque no es lo mismo que un equipo como Alianza, Universitario Cristal, el mismo Melgar o Cienciano, poner su marca en su camiseta tiene otro costo. Y en un equipo de Liga 2 que recién debutará en la Liga 1, también tiene un costo menor. Pero muchas personas creen que no es una buena inversión. La publicidad es muy importante, pero también hay que ver el costo-beneficio
y posiblemente antes del 26 podría haber alguna novedad para cualquier empresa que va a anunciar. Y también uno de los comentarios indicaba de que no están anunciando porque han visto que no han contratado buenos jugadores. Habrá que esperar. Hay equipos que a veces contratan jugadores con mucha trayectoria, jugadores que valen muchísimo costo en sus contrataciones, en sus mensualidades, pero a la hora de la verdad no responden. Hay algunos equipos que tienen menos presupuesto, pero pueden hacer muy buenas campañas. Hay muchos factores que podrían determinar, y lo que nosotros tenemos que aprovechar es nuestra condición de local. Jugando en Andahuaylas siempre hemos sido fuertes, pero también hay que tener en cuenta que jugaremos con 8 equipos que también son de altura. 8. Estamos al 50% equipos de altura, 50% del llano, incluido el de la selva como es Unión Comercio. Así que será un campeonato muy intenso, muy difícil, y veremos en las primeras 5 fechas cómo le va a los Chancas. Solo recordar los 5 primeros partidos, los 6, para más o menos tener Pero idea. mientras tanto, antes de recordar Vamos. eso, estamos mostrando imágenes de cómo iban levantando la primera torre. No sé si tienes ahí el retorno. Vamos a ver si la grúa va a ayudar mucho porque son estructuras metálicas ya armadas en el piso para que sea más rápido. Lo paran, lo ajustan ahí con pernos, hemos visto, en la base donde va a estar sostenida estas torres, ya los pernos gigantes como en las torres que hacen tipo grúas o puentes que hacen con este tipo de material de estructura metálica, donde ya empiezan a ajustar. Si estamos viendo donde incluso se ve el escape de la grúa que va levantando, ahí vemos a las personas. Esto debe ser en directo o así va a ser. Es de hace unos minutos. Hace unos minutos, ahí ya se está levantando y esperemos que puedan avanzar. Vamos a, acá de nuestro tercer piso podemos ver, vamos a ver cómo está y seguir informando. Creo que van a terminar, todavía quedan varias horas, porque si estas estructuras ya están armadas en el piso, solo falta izarlas con la ayuda de la grúa, ajustar y ver el nivel. Ellos ya saben cómo debe estar recto, y posteriormente ya seguramente vendrá el tema del techo, también las escaleras, no sé qué sistema van a usar, para 3 torres, son 3 torres, y la torre más pequeña que estará encima de la tribuna de Occidente. Ahí vemos ya que lo van parando, la torre respectiva, porque esta torre solo va a sostener máximo posiblemente a 2 personas, o 3. El camarógrafo tendrá un asistente posiblemente, y nada más. Y las cámaras son especiales, son cámaras pesadas, y estarán muy bien ubicados, estarán con su asiento respectivo, y enfocando cada uno su zona. Estas cámaras, estas torres que están en el sector norte y sur, enfocarán sobre todo el área o casi la media cancha de un arco, mientras que la torre principal que estará al centro es la torre principal que va a enfocar todo el campo de juego, incluido las tribunas. Así que esto ya está predeterminado, están realizando ese trabajo y nosotros estaremos informando en los próximos minutos qué novedades. De repente vamos a salir un rato a ver si de acá podemos observar, porque están trabajando a estas horas de la noche. Vamos con más comentarios para continuar con el programa. Toribio Oremoso, saludos para Frecuencia Deportiva desde Rangracancha. Y Fernando Pacheco te pregunta, ¿cuándo jugarán con Melgar? Con Melgar, si no me equivoco, va a jugar en la fecha número 8 de local. Vamos rápidamente con las primeras fechas, ya tengo el detalle. Primera fecha con Unión Comercio el día 29. Segunda fecha viajamos hasta Cajamarca para jugar con Comerciantes Unidos. Tercera fecha recibimos al equipo de ADT de Tarma acá en Andahuaylas, ojalá que así sea. Cuarta fecha jugamos frente a Sporting Cristal en Lima. Quinta fecha jugamos de local frente a Cinciano. Partidazo oficial en la quinta fecha. La sexta fecha jugaremos otra vez de local. Son 2 partidos de local. Jugaremos quinta y sexta fecha. En la quinta frente a Cinciano. En la sexta frente a Sport Boys. En la séptima fecha el equipo viajará hasta Trujillo para jugar con Manucci. En la octava fecha de local nos toca jugar frente a Grau. Novena fecha con Alianza en Lima, posiblemente en el Estadio Nacional, frente a Alianza. En la fecha número 10 jugamos con Melgar. Ojo, tenemos 2 partidos difíciles. Fecha 9 con Alianza en Lima y fecha 10 en Andahuaylas de local frente a Melgar. Fecha 11 jugaremos en Cajamarca frente a UTC. Fecha 12 de local jugaremos frente a Sport Huancayo, fecha 12. Fecha 13 viajaremos a Cusco frente a Deportivo Garcilaso en la fecha 13. Fecha 14 otra vez jugaremos con un equipo de Cusco, pero de local.
En la 13 y la 14 jugaremos con equipos cusqueños. En la fecha 13 en Cusco con Garcilaso. Y en la fecha 14 de local frente a Cusco Fútbol Club, que jugará el martes el partido amistoso a puerta cerrada en Oropesa. Fecha número 15, viajaremos hasta Trujillo para jugar con Vallejo. Fecha número 16, penúltima fecha del torneo de apertura. De local el equipo jugará frente a Alianza Atlético de Ciudad. Y la última fecha, fecha número 17, el equipo viajará hasta Lima para jugar con Universitario. En ese partido se podrían jugar muchas cosas para ver quién podría ser campeón del torneo de apertura, dependiendo qué puntaje suman los equipos en las fechas anteriores. Vamos con más Así comentarios. es, somos más de 280 conectados ya. Gracias. Muchas gracias. Igual hay que darle un poquito más de cariño a la transmisión. Solamente tenemos 55 likes en Facebook y 2 likes en YouTube. Así que ayúdenos con los likes, por favor. Alberto Montaño nos dice, ojo, Real Santa Cruz es del llano. Santa Cruz es como Iquitos. Es casi la selva de Bolivia. Victoria Andahuaylas nos dice, buena transmisión, saludos para la Academia Victoria. Yolanda Zamora, mi abuela querida, nos manda saludos también. Un fuerte abrazo para mi mamita. Marquitos HG, qué hermoso se ve el estadio de noche. ¿Cumplirá con las luces como para que se pueda jugar un partido nocturno? Yo estuve, antes de llegar acá a los estudios de Frecuencia Deportiva, me bajé antes, entré al estadio por la puerta que está hacia el hospital, porque la otra puerta está cerrada, y se ve que alumbra, pero no es suficiente para un partido oficial de fútbol. Es más, si fuese un campeonato internacional, no estaría aprobado. Esas instalaciones de la luz que se hizo en el estadio fue cuando se realizaban el Pucllay, donde maltrataban el terreno de juego y demoraba horas y horas. Terminaba 12, 1, 2 de la mañana y para que pueda terminar tenían que tener iluminación. Se ha intentado, se han hecho las torres, pero ese sistema de iluminación que tenga aprobación por la FIFA es de altísimo costo. Recordemos que en Juliaca pusieron, vamos a averiguar cuánto costó, y también en Andahuaylas cuánto costaría, porque son luces especiales, son luz LED, nueva tecnología, donde este sistema de luz LED no necesita, como los reflectores anteriores, que tienen que cargar varios minutos y se van prendiendo poco a poco. Estos son sistemas ya que son modernos, de alta tecnología, como se hizo en el Estadio de Alianza. Estuve presente en la inauguración de la nueva iluminación del Estadio de Alianza, donde prendían y apagaban. Era normal. En otro tipo de reflectores eso no se podía hacer hasta que puedan calentar, etc. Así que eso será ya una prioridad para el próximo año de repente. Así es. Raúl Aiquipa Romero, el público es el mejor, el de Andahuaylas dice, vamos a hacernos notar en la Liga 1. Jesús Alcarraz Mantilla, yo fui a la tienda de Neo Atlético aquí en el Mall Santanita Lima y aún no la tienen. Se refiere a la camiseta de los Chancas. Sí, imaginamos que en las próximas semanas. Pero la gente, los representantes de New Athletic nos dijeron que van a estar disponibles en todas las tiendas New Athletic del Perú. Pero en 15 días más o menos va a haber un suficiente stock. Así es. Han hecho una poca producción que han sido distribuidas en Andahuaylas, en Cusco, y no alcanza. Parece que van a tener que trabajar también a doble horario para poder cumplir con la cantidad de camisetas. Dalmiro Rivera Galindo, saludos profe Milciades, con fuerza el equipo de los Chancas hay que alentar. Edgar Gutiérrez, profe Milciades, Always Ready jugará con Sporting Cristal para en la Copa Libertadores, dice, vamos Chancas. No estoy seguro, voy a revisar esa llave. Vamos a revisar esa información que se hizo para la previa, fase previa. Sí, ya se hizo el sorteo de la fase previa en los primeros días de enero. Vas leyendo, yo lo encuentro esa información. Ok, Larry Flores Álvarez dice, los Chancas, raza guerrera por una causa justa y noble, se identifican con la contribución del fútbol, no se limita el éxito al campo. Fuerza Chancas, nos dice Larry Flores. Evani Pérez, debería auspiciar las Bambas mínimo. Tito Lincoln, muy buenas noches, disculpe, una consulta acerca de las entradas. ¿Habrá cambios o será similar como la Liga 2 para los adultos mayores? Ese tema todavía no se ha tocado, no sabemos cuál es la reglamentación de la Liga 1 para el tema de los niños, desde cuántos años pagan, también si los adultos mayores pagan o pagan un valor menor. También estaremos ya en las próximas semanas viendo si las entradas van a ser físicas, como siempre se ha dado acá en Andahuaylas, o serán virtuales, como en la mayoría de los estadios. Y eso va a generar de repente algún problema. Mucha gente desconfía de ese sistema de ventas porque podían ser estafados. Y eso ya lo verá seguramente la dirigencia de los Chancas, juntamente con los organizadores. Roberto Cárdenas, la empresa Palomino es auspiciador de Cienciano. ¿Por qué esa empresa no apoya a los Chancas si es de Andahuaylas? Dice, seguramente va a sumarse en algún momento. Renzo Sopanta. Señores periodistas, no sean mermeleros. Dice, esa torre está puesta como 2 días. Ya informen bien
sin mentir. Está perdido ese... ¿Quién es el nombre? Aunque no hay que dar el nombre, no, lo hacemos famoso. Nosotros estamos viendo todos los días. Dice que está izado hace 2 días. Es mentira totalmente. Tenemos la fotografía. No, acá estas imágenes son de esta misma noche. Están terminando de izar las torres. Esa es la primera torre que ya está lista. Seguramente en estas horas ya estarán izando las otras 2 faltantes, porque solamente van a ser 3 torres. Solo hay que tener el dato de ese comentario que está desinformando, no dice la verdad. Nosotros siempre hemos sido objetivos, no tenemos ningún interés. Nosotros hacemos esto por afición, tenemos otra profesión por si acaso, y vivimos de nuestro trabajo. El deporte siempre nos ha gustado y seguiremos haciendo. Juan Carlos Quintana Velázquez, así como hay buenos hinchas, hay malos que arrojan residuos al estadio, y en los partidos oficiales se tiene que aumentar la seguridad y los hinchas ser respetuosos. Sí, totalmente, ¿no? Cuando arranque el campeonato, la forma de alentar es cantando, vitoreando, haciendo sonar las chicharras, las tarolas, las trompetas, los bombos, pero no arrojando botellas ni ningún tipo de proyectil al campo. No queremos arriesgarnos a más seguridad en la puerta, también va a ser más estricto, no va a entrar las correas, los lapiceros, incluso las botellas de agua van a tener que llevar en bolsita, porque se trata de evitar cualquier situación de violencia. Y ojo, cuando se juegue con Cusco va a ser un partido de alto riesgo y será en la 5ª fecha. Siempre los hinchas de Cusco vienen por la cercanía, hinchas de Cienciano, y ya teniendo en cuenta que es Liga 1, va a ser con mucha asistencia de hinchada cusqueña, y para eso la policía tiene que trabajar mucho. Así es. Dani Ibáñez, señor Vilciades, buenas noches. ¿Sorteará alguna camiseta? De todas maneras, vamos a hacer un sorteo, vamos a prepararlo antes del arranque del campeonato. Nosotros vamos a vender, ya hemos hecho el convenio respectivo, solo estamos esperando que nos llegue las camisetas a Farmacia Cristo Rey. Nosotros siempre hemos apoyado a los equipos hace muchísimo tiempo, vendiendo las entradas para que la gente sepa, de repente los que no saben, nunca hemos cobrado ni un céntimo de comisión por apoyar al equipo, por dar facilidades, porque nuestro establecimiento está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la noche, y todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, y era una facilidad para que el público pueda adquirir sus entradas. Y en las finales se vio, las colas nos dejaban 2.000 entradas, volaban las entradas, demoraban en traer, pero siempre hemos apoyado a todos los equipos. Desde el año 92 que estamos acá en Andahuaylas, desde ADU, desde Santa Rosa en su primer momento, con Municipal de Pacucha, Gigante del Cenepa, Los Chancas, Cola Real, Deportivo Nacional, incluso en Deportivo Nacional hemos sido miembros de la directiva. Así que para las personas que no nos conocen, de repente la gente joven no sabe esos temas. Vamos con más comentarios. Acá estaba revisando la información del sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores, y efectivamente, en la fase previa, Always Ready va a enfrentarse a Sporting Cristal. Ahí está, buena información de nuestro seguidor. Tiene que eliminar para seguir avanzando a la siguiente fase. Claro, o sea, de hecho que Sporting Cristal tendría que ganarle a Always Ready, luego al ganador del partido entre Nacional y un rival que todavía está por definirse, para llegar a la final de la fase previa, ¿no? A la fase de grupos. No, es que tiene que eliminar a dos, correcto. Primero a Always Ready y segundo al que clasifique. Al ganador de Nacional, con un tercero que está a la espera todavía. Mientras que Alianza y Universitario clasifican directamente a la fase de grupos y el sorteo recién se va a dar. Eso es otro tema en la Copa Libertadores. Somos más de 300 conectados entre ambas plataformas. La verdad, muchas gracias ser viernes. Hay mucha gente que se conecta, y muchas gracias siempre por sus comentarios, por sus compartidos, por sus likes. David Pastor Casani nos dice: la torre se llegó a soldar en el piso, estuvieron algunos días, pero recién hoy están izándose las torres. Es correcto. Esa es la información que hemos estado dando los días pasados. El piso han estado preparando, es verdad. Correcto. Recién hoy día, hace unos minutos, se ha empezado a parar la primera torre, ya está parada. Estas imágenes que están viendo son de hace unos minutos, y en las próximas horas seguramente van a parar las otras 2 torres. Hay otra información que el día de hoy se daba a conocer. Vamos a leer exactamente, que es un tema que recordemos que hace algunos días la agremiación de futbolistas profesionales, en una conferencia de prensa, criticó a la federación por la organización y las bases del campeonato de la Liga 1. Y donde uno de los puntos más importantes era por qué dos cosas. Se está permitiendo que sean 6 extranjeros que puedan participar en los equipos como titulares en los equipos de la Liga 1. Y el otro tema era de que se estaba limitando a la posibilidad de que los jugadores profesionales de fútbol puedan tener oportunidad de trabajar, de jugar, con el tema de los 25 jugadores. El año pasado, temporada 2023, eran 27.
para este año ha bajado a 25. Y precisamente hay un documento que ha presentado dos directores de la federación, el señor Raúl Bau García y el señor Juan Enrique Dupuy García, dirigido al presidente de la federación, a Agustín Lozano Saavedra, que dice lo siguiente: de nuestra consideración, por medio de la presente, nos dirigimos, vamos a leer, vamos a poner de costado, ahora sí, por medio de la presente nos dirigimos a usted al haber tomado conocimiento que la Agremiación de Futbolistas del Perú, SAFAP, ha realizado una conferencia de prensa el día miércoles 10 del presente, hace 2 días, para mostrar su postura en contra de las decisiones tomadas por la Federación Peruana de Fútbol en la Liga 1, en la que participaron los jugadores más representativos de todos los equipos del fútbol peruano. Al respecto, los jugadores tomaron énfasis refiriéndose a la restricción que hoy existe en la Liga 1 con la participación de solo un máximo de 25 jugadores, cosa que consideran discriminatorio. En ese sentido, consideramos, como se manifestó en dicha conferencia, esto constituye un cambio unilateral en lo establecido en el Estatuto del Jugador, que además de constituir para los jugadores en documento a cumplir y ser cumplido en el ejercicio de sus deberes y derechos. En su oportunidad fue aceptado por los administradores del fútbol profesional, en este caso la Federación Peruana de Fútbol a través de sus órganos administrativos y principalmente avalado por la FIFA. Por ello, y habiéndose producido una modificación que consideramos perjudicial, solicitamos se someta a consideración en el próximo directorio y su puesta en debate para la corrección de lo señalado. Atentamente, firma Raúl Bau García con DNI tal, director de la Federación Peruana de Fútbol, y Juan Enrique Dupuy García, también con DNI tal, director de la Federación Peruana de Fútbol. Acá claramente indican de que esta decisión de bajar a solo 25 jugadores para todo el año ha sido en forma unilateral, y creo que esto se merece que sean más. Pero otros indican, hemos también escuchado las declaraciones de Freddy Ames, indicando que esto reduce el presupuesto de los equipos, porque si contratan 30 o más jugadores hay que pagar más. Y mientras que los futbolistas agremiados indican de que esto les limita el derecho a trabajar. Además hay que recordar que hay muchos jugadores extranjeros que se han nacionalizado y quedando ya muy pocas plazas para los jugadores en la Liga 1. También hay que recordar que jugadores menores de 21 años sí pueden jugar ilimitadamente. Así que veremos en este documento que presentó estos dos miembros del directorio para que Agustín Lozano en el siguiente directorio puedan debatir este tema. De repente podría haber cambios porque en ese tema o en ese directorio donde participan muchas personas se pone a debate y luego toman una decisión a través de la votación. Si la mayoría vota para que se modifique, se estará modificando y estaremos informando en su momento. Vamos ya con los últimos comentarios. Son con ya 10:53. Adelante, André. Tenemos más comentarios. Juan Carlos Céspedes nos dice: vamos Chanca 6C con fuerza y humildad. Este año hacemos historia. Rolando Jaguana dice: señor Milciades, hay que pasar comentarios baratos. Dice, hay que pasarlos por alto. Limachi Alguay: buenas noches, profe Milciades. Las entradas deberían estar en 50 soles para que el estadio esté repleto. Hermes Alcarraz Mantilla nos dice: señor Milciades, felicitar por el apoyo al deporte andahuelino. Cuántos años de sufrimiento para llegar a Liga 1 por fin se dio. Ahora nos queda apoyar a nuestro equipo de los Chancas. Vamos andahuelinos a vencer, como dice la canción. Lucio Amao Islachín: felicidades por el programa. Yo escucho el programa desde que tenía 10 años, nos dice Lucio Amao. Gracias por seguirnos desde muchísimas radios que hemos estado. Y Efraín Rojas nos dice: no se olviden de pasar la entrevista con el alcalde. Yo creo que con eso cerramos. Si tenemos la entrevista. No, la que tú tienes, la pasamos en audio. Vamos a pasar en audio mientras me das tiempo para poder cuadrar. De acuerdo. Edwin Galindo Allende nos dice: está bien que solo sean 25, puesto que pueden tener jóvenes para la cantidad que deseen y no ocupan uno de esos 25 cupos. Es verdad. Me parece que los que son menores de 21 años no ocupan los 25 cupos. Saiz Nesaú: como siempre, el mejor programa, Frecuencia Deportiva. Andahuaylas, vamos Chancas. Elvis Quispe: profesor Milciades, ¿cuál es el 11 que arrancará contra Cusco el domingo? Todavía no tenemos esa información. Alberto Montaño nos dice: Always Ready siempre es protagonista en su liga y siempre participa en torneos internacionales. Y tiene seleccionados bolivianos. Será un buen rival. Es verdad. Jesús Miguel Alcarraz Mantilla:
La original cuesta 109 soles, respondiendo a uno de los comentarios que preguntaba el precio. 109, esa es verdad. Para niños va a tener otro precio, lógicamente va a ser menos. Y ya estarán llegando las camisetas para mañana. Vamos a tener la información. Va a llegar muy poco porque ha quedado chico, por decir de alguna forma. Se ha vendido todo. Pero en 15 días va a haber un lote grande que se va a distribuir a nivel nacional. Principalmente en Andahuaylas, de repente en Lima, para todos los andahuaylinos que están en esa zona. Vamos ya con la entrevista, en la segunda parte, sobre todo el tema del aeropuerto que hemos conversado con el alcalde Abel Serna el día de ayer en horas de la noche. Escuchemos. Hay dos posibilidades, ¿no? Conversamos con Kevin y Guido. Uno, que se utilice un vuelo charter, y un vuelo charter, hay que dejar claro, es un taxi aéreo, claro, que puede ser costeado y puede ser alquilado, rentado a los aviones de la Fuerza Aérea o como también a los aviones privados, ¿no? Entonces eso está garantizado, pero el transporte de pasajeros también es lo que nos interesa, ¿no? Porque si bien vamos a poder trasladar a los jugadores de los equipos, ¿no?, de ida y de vuelta, pero también con ellos vienen pues la hinchada, viene la dirigencia, vienen personas que quieren venir a ver un partido y regresarse con las mismas, ¿no? Entonces vamos a tener que tener una tarea conjunta, las autoridades, la población, y reitero, yo quiero pedir desde tu espacio a que las autoridades, tanto de Winchus y Huancabamba, puedan convocar lo más pronto posible estas reuniones y aprobar, ¿no?, esto que por hace 14 años que se está dilatando y se está generando digamos un retroceso, ¿no? Este es un tema de voluntad, así como nos piden voluntad política a las autoridades elegidas, también les pedimos la voluntad política a las autoridades comunales y confiamos en que nuestros hermanos comuneros de estas dos comunidades están totalmente predispuestos a aprobarlo, ¿no? Bien, muchas gracias, Abel, tu despedida, de repente algún mensaje, y el sábado estaremos atentos a esa inspección que esperemos que sea superada y pueda programarse el partido. Sí, quiero aprovechar la oportunidad, Milciades, para también invitarlos. Estamos programando entre el jueves y viernes, estimo yo que va a ser el viernes, la inauguración del estadio de Argama, en el distrito de Pacucha. Dicho sea de paso, este estadio va a quedar en administración temporal de la Municipalidad Provincial debido a la gran inversión que hemos realizado, ¿no? Estamos hablando de más de 1.200.000. Esta es una cancha alterna que hemos ido conversando con el equipo para que pueda utilizar de manera permanente y tal vez en exclusividad el equipo, ¿no? Porque se están mendigando canchas en Talavera, en San Jerónimo, y a veces se tiene un cruce con las actividades deportivas escolares, con el tema de la Copa Perú, ¿no? Entonces, esta va a ser una cancha alterna, además que hay aceptación mayoritaria de nuestros hermanos de Argama, porque también el hecho que vean ahí a nuestro equipo, eso alienta a que nuestros niños, a nuestros jóvenes también se estimulen y sean nuestros semilleros, ¿no? Entonces te invitamos también a ti y a toda la afición. El próximo viernes, estimo yo en la mañana, vamos a hacer la inauguración del estadio con la presencia de todo el plantel del equipo de los Chancas 6. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, amigos, fue la segunda parte de la entrevista que el día de ayer, por falta de tiempo, no hemos podido pasar. Y en la parte final creo que nos parece importante comentar sobre la inauguración de la cancha de juego en Argama, que está en muy buenas condiciones. Se ha invertido más de 1.200.000, donde la municipalidad está cediendo para que el equipo de los Chancas pueda trabajar permanentemente, porque en estos días que ha hecho su pretemporada, ha estado trabajando en Talavera, en San Jerónimo, pero cuando comience la Copa Perú va a ser difícil que le puedan dar los estadios, y creo que en Argama podría trabajar sin problemas. Además, Argama, si no me equivoco, está un poquito más alto que Andahuaylas, sobre el nivel del mar, y cuanto más alto trabajen, tengan mayor, digamos, oxigenación en ese tipo de altura, va a ser beneficioso cuando se juegue de repente partidos como en Cusco o de repente partidos como en Huancayo. Así que esto es importante, que el próximo viernes, y además el viernes recordemos que va a estar el partido en la tarde entre los Chancas con Real Santa Cruz el viernes 19. Así que estaremos a la expectativa. Algo más, André, ya en la parte final, de repente últimos comentarios, siendo ya las 11 de la noche. Sí, Lent JA nos dice: profe, buenas noches. ¿Cómo ves los partidos versus los equipos de Bolivia? Te pregunta. Creo que el nivel de Bolivia está, a nivel internacional, estamos casi en lo mismo. Disputamos los últimos lugares, esto se refleja en la selección, y la ventaja que tendría el equipo de Andahuaylas si jugaba con un equipo de la costa era mayor, pero como los de Bolivia están acostumbrados a jugar en altura, no va a haber ninguna ventaja, y esto va a ser muy exigente para lo que quiere el comando técnico. También nos indican que el equipo Real Santa Cruz
Sí sabemos que Santa Cruz es una ciudad casi de la selva, allá en Bolivia. Ellos más bien de repente les va a chocar la altura. Y también veremos al equipo de, en este caso, Always Ready, que jugará el 20. Always ready. Always Ready, que jugará en Cusco. Viendo ese partido, no se sabe si se va a televisar, y ver ya tener idea ese equipo. Si ha clasificado una Copa Libertadores, debe ser un equipo importante. Y va a ser un buen rival el día 23. Y repetimos, en estos dos partidos con los equipos bolivianos, lo que el comando técnico y lo que nosotros también queremos es que el equipo funcione. El resultado es muy relativo. Puede ganar, puede perder o empatar. Lo que hay que ver es el funcionamiento, cómo están los jugadores, cómo se van compenetrando, quiénes se merecen estar en el equipo titular y quiénes de repente jugar los últimos minutos, viendo sus características. Y muchos nos indicaban cuál será el 11. Pues el posible 11 va a ser casi parecido al año pasado, con algunos cambios. En el arco estará Ferreira, posiblemente en uno de los partidos, de repente en el otro estará Sotillo. Por derecha hay la posibilidad de que sea Marlon Ruiz Díaz o Joe Martínez, de backs Gamarra. Parece que va a estar con Mogollón o de repente con el otro contratado. Por izquierda, Axel Chávez. En el mediocampo, de todas maneras, debe estar Rudy Palomino, que conoce lo que es Cusco, ya que es de esa ciudad. Luego, acompañado, ahí hay que ver si va a jugar Carabaño o jugar Ademar Robles. Y parece que por izquierda, un poco adelantado, estaría Abel Casquete. Por derecha estaría López y como centro forward estaría el ecuatoriano Ledesma. Ese más o menos es el equipo que ha estado armando el profesor Basalar. Hoy seguramente en el trabajo ya más o menos se ha definido. Y estaremos atentos el domingo porque este partido entre Cienciano y los Chancas será televisado y estaremos atentos informando. Y ojo, nosotros después del partido haremos un postpartido acá en Frecuencia Deportiva comentando lo que vimos y también de repente los mismos oyentes, seguidores puedan comentar a través de las redes sociales, en este caso con Facebook y YouTube, para ver cómo vieron al equipo. Y también analizaremos el resultado, el rendimiento y el futuro para nuestro equipo en este campeonato de la Liga 1. Lázaro Palomino nos está preguntando ¿qué canal va a transmitir ese partido de Cienciano versus Chancas de este domingo? Liga 1 Max, que es lo que ha estado transmitiendo el año pasado todos los partidos, a excepción de los que tenían convenio con Gol, y pueden ver a través de DirecTV, a través de Ves Cable y a través de Claro TV. En Andahuaylas creo que hay solo dos opciones, DirecTV y Claro TV, porque Ves Cable no llega a Andahuaylas, está en Lima, creo que hasta Huacho o cerca a Lima, y hemos tratado de conversar con Camilo Aguada, pero no lo hemos logrado. Vamos a tratar si este sábado y domingo él está en Lima, no está en Andahuaylas, para ver si en Lima puede llegar a un acuerdo con estas empresas televisivas para poder pasar en Cable Sistemas, estar en su programación a la Liga 1 Max. Sería interesante porque hay muchas personas que están afiliadas, tienen contrato con Cable Sistemas en todo el Valle y tendrían esa facilidad de poder ver. Así que estaremos informando posteriormente. Vamos con los últimos comentarios, 11:04. Mario Machaca nos dice: buenas noches, Frecuencia Deportiva. Este año somos Sudamericana. Jacob Valero Mariño: muy buenas noches, estimado Milciades. Vamos los Chancas 6C. Este año aprovechar nuestra localidad. Saludos al programa Frecuencia Deportiva. Saludos, don Milciades Vargas Zamora, te dice Jacob Valero. Gracias, Jacob. También un saludo para tu empresa, Jacob Import, si no me equivoco. Ya estaremos conversando cuando vendrá a Santa Boila. Seguramente él vino también a la final. Siempre él estuvo desde hace muchísimos años, cuando cualquier equipo de Andahuaylas, incluso de Apurímac, jugaba en Huacho, jugaba en Trujillo, jugaba en Piura, él viajaba. Y cuando jugaba en Andahuaylas también viajaba. Y ahora último ha estado en Huánuco, ha estado en Andahuaylas, y hombre identificado con el deporte. Ya estaremos conversando, de repente alguna entrevista, porque él también sigue a los equipos desde hace muchísimo tiempo. Gilmer Llerena nos dice: ya transmite Liga 1 Max en Cable Sistemas. A ver si nos pueden confirmar en qué canal está para validarlo. Hay que ver si es en forma legal o puede ser también en forma esporádica o de repente sin tener la autorización. Eso también es bastante peligroso porque podría ser multado y eso tiene que tener un orden regular pagando sus derechos. Creo que no habría ningún problema porque podría subir el costo de sus tarifas mensuales y de repente buscar también apoyo en la publicidad respectiva. Así es, ya siendo 11:05 de la noche, acá todavía pasando imágenes de hace unos minutos de lo que fue el primer levantamiento de la primera torre. A ver, sigue comentando, voy a ir a ver si se puede ver algo. No, pero ya son 11:05, ya vamos a... el estadio, ok. Sí,
Bueno, eso, ¿no? Como siempre, recordarles que nos ayuda muchísimo que se suscriban a nuestro canal de Facebook y YouTube. Estamos creciendo. Recién tenemos 385 suscriptores en YouTube. Sería espectacular poder llegar a los 500. Y en Facebook tenemos 8.900 seguidores. Sería espectacular que podamos llegar a los 10.000 seguidores en Facebook para poder seguir creciendo y para poder seguir mejorando el contenido de calidad para ustedes. Bien, hemos visto desde acá, desde nuestro tercer piso, que siguen trabajando en el Estadio Los Chancas, sigue la luz prendida. Deben estar seguramente ya preparando la segunda torre para poder izar, y mañana estaremos atentos, vamos a tomar algunas fotografías y poder publicar en nuestra página. Estaremos también atentos a la llegada de esa comisión que estará revisando, analizando, evaluando y dando su opinión. Si es que aprueba o no aprueba el Estadio Los Chancas, y en la tarde estaremos informando de todas maneras. Estamos saliendo y estamos terminando gracias a la mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270, a Agente Interban también en la misma dirección, avenida Andahuayla 270, y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Llamar cualquier información al 980-70-1330. Tu despedida y hasta el día domingo después del partido. Sí, recuerden que el día domingo vamos a prender un en vivo post partido para analizar, para comentar con ustedes todo lo que vayamos a ver de este Chancas versus Cienciano en Cusco. El partido está programado a las 7, debe terminar más o menos a las 9. Nosotros estaremos casi desde las 9, 9 y 5. Una vez que termine inmediatamente el partido, estaremos saliendo al aire a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas con Facebook y YouTube. Gracias, buenas noches, permiso, hasta el domingo.